Pasamos la vida entera intentando arreglar el mundo allá afuera, creyendo que el control es la llave para la felicidad. Pero nadie te dice que el verdadero poder no está en resistir, está en aceptar. Parece contradictorio, casi absurdo, pero es exactamente ahí donde comienza la transformación. Mientras el cuerpo repite la vieja química del miedo, de la lucha, de la rigidez, el campo a tu alrededor responde con estancamiento. La aceptación, que muchos confunden con debilidad, es en realidad el código secreto que activa el salto cuántico. No se trata de conformarse, se trata de dejar de nadar contra una marea que quiere llevarte a un destino más alineado. Y cuando entiendes esto, lo que parecía trabado comienza a fluir. El cuerpo cambia, el campo cambia y la realidad se reorganiza. Todo porque dejaste de guerrear contra ti mismo. Durante años resistía lo que estaba frente a mí, creyendo que la fuerza de la mente estaba en dominar, controlar, forzar. Pero fue cuando comprendí el verdadero significado de la aceptación que todo comenzó a reorganizarse. La aceptación no es pasividad, es presencia. Es cuando suelto el deseo de interferir y apenas permito que lo que es, sea. En ese momento la energía del campo responde con coherencia. Vi en cientos de retiros a personas cargadas de dolor emocional liberarse en el instante en que aceptaron el dolor sin juicio. Al dejar de luchar contra el síntoma se disuelve. Es casi mágico, pero absolutamente científico. La aceptación eleva la frecuencia vibracional del cuerpo y realinea la mente con el corazón. El cuerpo entonces entra en coherencia y el campo comienza a organizar nuevas posibilidades. Aceptar, para mí, fue el inicio de la cura. Cuando acepté mi cuerpo después del accidente, él comenzó a regenerarse. Lo que parecía imposible se volvió probable y después inevitable. No porque yo forcé, sino porque finalmente me quité de en medio. La resistencia es ruido. La aceptación es silencio fértil, donde las nuevas realidades brotan con naturalidad. Es en ese silencio interno que la información del campo se manifiesta con nitidez. La realidad comienza a moverse de forma orquestada, como si algo invisible estuviera rediseñando todo por mí. Y lo está. Cuando acepto profundamente lo que es, me alineo con la inteligencia universal. Y cuando eso sucede, el cambio no necesita ser empujado, simplemente viene. Este entendimiento transformó no solo mi vida, sino la de miles de personas que vi romper con patrones antiguos. Y es justamente en ese espacio de aceptación que la entrega consciente comienza a suceder. Una rendición que no es debilidad, sino el más poderoso acto de transformación. La rendición consciente fue una de las lecciones más desafiantes que necesité integrar. La mente entrenada para controlar todo resiste con fuerza al acto de soltar. Pero percibí que cuanto más intentaba comandar cada detalle de la vida, más bloqueaba el flujo natural de la creación. Soltar el control no es desistir, es confiar profundamente en la inteligencia del campo. Es admitir que el universo sabe bailar mejor que mi ego. Experimenté esto de forma visceral cuando dejé de intentar entender cómo la cura vendría. Bastó entregarme a la experiencia sin exigencias, sin expectativas. Esa entrega liberó energía suficiente para que mi cuerpo encontrara el camino de la regeneración. No fue magia, fue física cuántica en acción, fluyendo sin resistencia. Cuando suelto, permito que el colapso de la realidad suceda con ligereza. Observé a gente liberarse de traumas profundos cuando finalmente soltó la necesidad de comprender todo con lógica. La rendición permite que fuerzas sutiles y poderosas hagan el trabajo que el pensamiento lineal no alcanza. En ese espacio de confianza, el sistema nervioso se relaja, la frecuencia cambia y el campo responde. La persona no se pierde al entregarse, se encuentra en un lugar de poder silencioso. Esa entrega consciente me enseñó que las mejores cosas que ya viví no vinieron del esfuerzo, sino del permiso, de la presencia, de un estado interno de apertura. Como cuando el corazón late en paz y la mente deja de gritar, el campo responde con exactitud a ese estado de coherencia. Es ahí que milagros silenciosos se vuelven naturales. Fue dentro de esa rendición que percibí una conexión muy antigua despertando. Un saber que no viene de la mente moderna, sino de tradiciones ancestrales que siempre supieron cómo acceder a los misterios del ser. Y es exactamente por ese camino que comencé a comprender las técnicas de recalibración energética que lo cambian todo. Cuando comencé a estudiar neurociencia y física cuántica, percibí que muchos de los principios modernos ya habían sido comprendidos por civilizaciones antiguas. Técnicas ancestrales de respiración, visualización y alineamiento energético no eran superstición. Eran ciencia práctica aplicada con sabiduría.
Todo se conecta cuando miro estas prácticas con los ojos de hoy. Lo que llamaban espíritu, hoy entiendo como frecuencia. Lo que llamaban cura, hoy veo como coherencia. Durante un retiro, fui testigo de un grupo usando sonidos vibracionales tibetanos para alterar el estado de conciencia. Ellos no sabían de neuroplasticidad, pero estaban literalmente reconfigurando las redes neuronales. La vibración de los cuencos, los mantras, el silencio entre los golpes, todo eso generaba ondas cerebrales compatibles con estados de superconciencia. La ciencia apenas comienza a confirmar lo que esas culturas ya sabían. Fue estudiando estas prácticas que desarrollé protocolos de recalibración energética. Combinan respiración consciente, enfoque intencional y movimiento interno de energía. Cuando la persona activa estos tres elementos simultáneamente, crea una sinergia que realinea cuerpo, mente y campo. Es como si sintonizara su antena interior con la frecuencia del universo. Y esto no es esotérico, es altamente medible. En muchas culturas, el ayuno era una forma de purificación energética. El silencio era visto como alimento del alma. La danza como ritual de liberación emocional. Hoy aplico estas ideas con el basamento científico, pero sin perder el valor de lo sagrado. La ancestralidad me enseñó que todo lo que es poderoso comienza con simplicidad, y que las prácticas más profundas no necesitan palabras, sino presencia. Esas tradiciones me mostraron un camino directo para acceder a estados elevados de conciencia. Y cuando el cuerpo entra en ese nuevo estado, algo impresionante sucede. El subconsciente comienza a ser reprogramado no por repetición, sino por sentimiento vivido con intensidad. No fue leyendo libros que reescribí mi destino. Fue sintiendo de verdad algo nuevo dentro de mí antes de que cualquier evidencia externa apareciera. La mente subconsciente no responde a la lógica, responde a la emoción vivida. Cuando logro generar un sentimiento auténtico de gratitud, alegría o amor por algo que aún no sucedió, envío una señal clara al campo, y esa señal modifica la estructura de mi realidad. Aprendí que si quiero cambiar mi futuro, necesito salir del viejo patrón emocional. La mayoría de las personas se despierta todos los días sintiendo lo mismo que sintió ayer, y eso solo refuerza el mismo futuro. Fue cuando comencé a cultivar intencionalmente un estado emocional elevado que las cosas comenzaron a cambiar. Me ponía en meditación y sentía cómo sería vivir una vida nueva, y poco a poco eso se volvió familiar para mi cuerpo. Existen momentos en que el cuerpo quiere volver al viejo yo, lleno de miedo, duda, escasez. En esos momentos respiro hondo, vuelvo al centro y recuerdo, el cuerpo solo está adicto a emociones antiguas. Cuando mantengo la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que vibro, el subconsciente comienza a realinearse. Deja de ser un reproductor del pasado y pasa a ser un creador del futuro. La repetición sin emoción es vacía, pero una única experiencia emocional intensa puede cambiarlo todo. Ya vi personas curar traumas profundos en una única sesión, porque en aquel instante el sentimiento que vivieron fue más fuerte que todo el dolor que cargaron por años. La contraseña de acceso al subconsciente es el sentimiento verdadero, y esa contraseña está dentro de cada uno esperando ser usada con intención. Esta transformación interior solo se sostiene cuando hay coherencia entre corazón y mente, y es justamente ahí donde entra una de las prácticas más poderosas que ya experimenté. La coherencia cardíaca, un portal silencioso para el verdadero cambio. Cuando comencé a estudiar los efectos de la coherencia cardíaca, percibí que no estaba solo lidiando con una técnica de respiración, estaba accediendo a una inteligencia más profunda, un puente entre el corazón y el cerebro que cambia completamente nuestro estado de ser. El corazón no es solo una bomba, es un transmisor de información, y cuando está en coherencia con el cerebro, el cuerpo entra en armonía con el campo cuántico. Yo practicaba esta conexión todos los días. Respiraba de forma rítmica, enfocándome en el centro del pecho, activando sentimientos de amor, gratitud, compasión. No tardaba mucho para percibir que algo dentro de mí se reorganizaba. La mente se aquietaba, el cuerpo se calmaba, y el campo respondía. Era como si hubiera encontrado una frecuencia específica que me ligaba al orden universal. Este estado de coherencia cardíaca no es abstracto, puede ser medido, monitoreado, estudiado. He visto a cientos de personas en nuestros talleres conectarse con esa frecuencia y experimentar sanaciones profundas, insights poderosos,
transformaciones auténticas. Porque en ese estado el cuerpo deja de producir hormonas del estrés y pasa a producir sustancias regenerativas. La biología acompaña la vibración emocional. En coherencia, la intuición se vuelve más nítida. Las decisiones vienen con más claridad. Los pensamientos dejan de ser impulsivos y ganan dirección. Todo parece más ligero pero no superficial. Es una ligereza densa, llena de presencia. La mente no está más peleando con el corazón, está oyendo. Y cuando eso sucede, el ser entra en un estado en que la manifestación se vuelve inevitable, casi automática. Fue a través de esa conexión entre corazón y mente que descubrí un recurso invisible, muchas veces descuidado, el silencio. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia plena. Y es en ese espacio que la verdadera tecnología espiritual comienza a operar. El silencio para mí nunca fue solo un momento sin palabras. Fue un estado de conciencia donde todo comienza a revelarse. Cuando dejé de llenar cada segundo con estímulos, percibí que la ausencia de ruido era en verdad una forma de presencia expandida. En silencio, mi percepción se agudiza, mi energía se estabiliza y mi campo se reorganiza sin esfuerzo. No es vacío, es potencia en reposo. Suelo decir que el silencio es un lenguaje que el campo comprende. Cuando me siento en meditación profunda, sin expectativa, sin prisa, solo respirando y sintiendo, mi cuerpo comienza a soltar capas y más capas de ruido mental. Es en ese momento que la verdadera transformación sucede, no porque estoy haciendo algo, sino porque estoy permitiendo que todo sea hecho en mí. En muchos de los retiros que dirigí, fue en el silencio donde surgieron los mayores milagros. Personas que buscaban respuestas hacía años encontraban claridad sin que ninguna palabra fuera dicha. El silencio crea un espacio interno donde el campo cuántico puede penetrar con más fuerza. Es como si la mente saliera de escena y la conciencia ocupara su lugar. Es en ese espacio donde las posibilidades se vuelven reales. Uso el silencio como una herramienta práctica. Un momento de pausa consciente entre pensamientos, entre respiraciones, entre decisiones. Y cuanto más práctico, más percibo que ese espacio es fértil. No es el intervalo entre las acciones, es el origen de ellas. Grandes ideas, curas inesperadas, sincronicidades, todo emerge de ese espacio invisible. Todo lo que es verdaderamente nuevo brota de lo que aún no fue nombrado. Fue en ese estado de escucha profunda que comprendí lo que aún me ataba al pasado. Fue allí, en ese silencio lleno de presencia, que percibí las máscaras, los miedos y las identidades que ya no me servían. Y fue justamente de ahí que nació la liberación de aquello que ya no necesitaba cargar. Durante mucho tiempo, creí que yo era la suma de mis experiencias, de mis dolores, de mis títulos y memorias. Pero percibí que esa identidad era solo un reflejo de estados mentales repetidos día tras día. Cargar el pasado como referencia para todo lo que soy es como conducir mirando solo por el retrovisor. La vida exige presencia, no repetición. Y la liberación comienza cuando dejo de justificar el ahora con las historias de ayer. El cuerpo muchas veces es quien más se resiste a este cambio. Se ha condicionado a emociones antiguas, frustración, ira, ansiedad. Cada pensamiento recurrente refuerza esa química. Pero cuando comienzo a observar esto con conciencia, algo cambia. Me convierto en el observador del patrón, y ya no en el personaje aprisionado dentro de él. El campo cuántico responde no a lo que recuerdo, sino a lo que soy ahora. Vi a cientos de personas transformarse cuando dejaron de presentarse como víctimas de sus propios guiones. Percibieron que no necesitaban más contar la misma historia, que no era necesario reforzar su identidad con dolor para existir. Cuando suelto esas amarras, el cuerpo pasa a operar en un nuevo ritmo, más ligero, más coherente, más receptivo al futuro que deseo crear. La práctica constante de meditación me mostró dónde aún estaba preso. Ciertos gestos, palabras, decisiones revelaban la frecuencia que aún cargaba. Y allí estaba la oportunidad. Si cambiaba el estado emocional, cambiaría también la identidad. Porque no hay cambio real sin cambio de sentimiento. Y eso solo sucede cuando dejo de resistir y comienzo a aceptar. Fue exactamente en ese punto de inflexión que percibí. La aceptación no me estanca, me impulsa. Porque cuando acepto quién fui, puedo finalmente decidir quién seré. Y en ese espacio fértil
El salto cuántico no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable. Fue cuando comprendí de forma visceral que aceptar el presente es la puerta de entrada para crear un nuevo futuro. Sin aceptación, me quedo preso en la vibración de la resistencia, y el campo responde con más de lo mismo. Pero cuando acepto con presencia, sin drama, sin expectativa, abro el espacio para que un nuevo patrón energético se establezca. La creación consciente comienza en ese exacto punto, cuando dejo de negar lo que es y paso a moldear lo que puede ser. La mente que acepta de verdad sale del modo de supervivencia y entra en el modo de expansión. Yo mismo experimenté esto cuando dejé de luchar contra la realidad y comencé a cooperar con ella. Fue ahí que todo cambió. La sincronicidad pasó a formar parte de mi cotidiano. Ideas surgieron en el silencio, oportunidades aparecieron sin esfuerzo. No porque deseé con fuerza, sino porque me alineé con el campo. Descubrí que crear es natural cuando no hay conflicto interno, y el mayor conflicto siempre viene de la no aceptación, de mí mismo, de mi historia, de lo que estoy viviendo. Ahora, cuando el corazón se abre y el juicio cesa, el cuerpo entra en un estado donde lo nuevo se manifiesta con fluidez. La realidad externa se reorganiza en torno a mi estado interior. Eso es salto cuántico, no por la velocidad, sino por la profundidad del cambio. La creación verdadera no es mental, es vibracional. Nace de un estado de ser. Y ese estado no se accede con ansiedad, sino con entrega. Cuando acepto el presente con ligereza, ya no hay más resistencia en el camino. Y sin resistencia, la energía fluye, los pensamientos se alinean, las posibilidades se presentan. No corro más detrás, me convierto en el imán que atrae. Es en ese exacto punto donde aceptación e intención coexisten, que lo imposible se vuelve común. Y fue con base en este entendimiento que construí todo lo que comparto hoy. Un camino donde ciencia, conciencia y sabiduría ancestral se fundan en un proceso vivo, continuo y profundamente transformador. La vida cambia cuando cambias por dentro, y cambiar por dentro exige coraje para dejar de repetir las mismas historias, los mismos sentimientos, los mismos hábitos de siempre. Todo lo que escuchaste aquí hoy no es teoría, es práctica viva. Funciona para quien aplica, funciona para quien decide, funciona para quien se permite vivir diferente. El salto no sucede del lado de afuera, sucede cuando el corazón decide que ya es hora. Aceptar no es rendirse al sufrimiento, es atravesar el sufrimiento y salir del otro lado con una nueva identidad. Quien entiende esto, comienza a acceder a una realidad donde lo imposible se vuelve común, donde lo que parecía distante se acerca con naturalidad, porque el campo cuántico responde a tu vibración, no a tu esfuerzo. Y la aceptación es la vibración de quien confía. La verdad es que el universo no premia a quien grita más alto, sino a quien vibra más profundo. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Existe algo dentro de ti listo para despertar. Algo que no quiere más vivir en piloto automático. Algo que no va a aceptar más ser apenas espectador de la propia vida. La hora es ahora, y el paso ya comenzó. Si este contenido te tocó, escribe en los comentarios: yo acepto.